Esto no es una pipa es el título de un cuadro de 1929 de René Magritte y también el del ensayo que Michel Foucault publicó en 1973 analizando todas sus posibles implicaciones. Esto no es una pipa ni es una casualidad. La obra de Magritte y los intereses de Foucault se entrecruzan y a través de este breve ensayo encontramos un punto de acceso relativamente fácil al pensamiento del Foucault de las palabras y las cosas y a las intenciones del propio Magritte. En este vídeo vamos a intentar explicarlo. En 1966, Michel Foucault publicó su libro Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. El libro tuvo un enorme éxito en Francia, aupó a Foucault a la primera línea de la intelectualidad francesa, hizo que fuera adscrito al estructuralismo y desató todo tipo de reacciones. Entre todas, hubo una que a Foucault le emocionó personalmente, y es la detonante de su ensayo, es la de René Magritte. El 23 de mayo de 1966, Magritte escribe a Foucault con una serie de reflexiones sobre las palabras y las cosas y acompaña su carta con, entre otras, una reproducción de Esto no es una pipa, en la que había escrito al dorso: el título no contradice al dibujo, afirma de otro modo. Así, Magritte y Foucault iniciaron un breve intercambio epistolar que muestra el interés que a cada uno le suscitaba el trabajo del otro. Para entenderlo, veamos primero qué hace Foucault en Las palabras y las cosas. El libro es un análisis para dilucidar en qué momento apareció en la cultura occidental el hombre como objeto del saber, como concepto centro de todos nuestros desvelos, por así decir. Por eso analiza distintas formas del saber que se han dado desde el siglo XVI. Foucault cree que siempre hay una configuración, una base que delimita lo que es posible pensar en una época determinada. Este marco es lo que él llama episteme. Toda ciencia o saber se desarrolla dentro de una episteme, y por eso cada ciencia está relacionada con las que le son contemporáneas. Foucault estudia varias configuraciones de epistemes históricas. Aquí nos interesa que, según él, la del siglo XIX es la que centra la atención en el estudio del hombre que habla, filología, el hombre que trabaja, economía política, y el hombre que vive, biología. En este marco surgen las ciencias humanas, que según Foucault no están en condiciones de ser ciencias, pero son posibles, se ven casi forzadas a existir y a actuar como lo hacen, en virtud de su proximidad con los focos de interés de esa episteme. Foucault, y aquí está lo importante en este caso, detecta también contraciencias, las que van a deshacer lo que las llamadas ciencias construyen. En el caso del hombre, reconoce en este momento que psicoanálisis, etnología y lingüística tienen el valor que Lévi-Strauss daba a su antropología, el de disolver al hombre. Porque esto es lo que Foucault busca. ¿Cómo se disolvería ese hombre construido como centro de todo? ¿Qué anunciaría ese fin de la episteme que ha marcado el surgimiento del hombre y que como marco determina cómo tenemos que pensar? Su libro acaba así: el hombre es una invención cuya fecha reciente de creación la arqueología de nuestro pensamiento pone fácilmente de manifiesto, y tal vez su próximo fin también. Toda manifestación que anuncie este fin interesa a Foucault, incluyendo a literatura y pintura, por supuesto. Desde ambas se puede triturar el lenguaje, ambas pueden deshacer la episteme. Por eso le interesa Magritte. Magritte desmonta, desestabiliza de una forma sorprendentemente simple. Deshace, en este caso, los parámetros sobre los que se asienta la pintura, sobre premisas verdaderas. Recordemos, en Esto no es una pipa, el título no contradice al dibujo, afirma de otra manera. Descoloca porque hace pensar en lo que se da absolutamente por sentado en el lenguaje. Magritte dijo: el cuadro perfecto no permite la contemplación, sentimiento trivial y desprovisto de interés.
Magritte pide al público que piense. Sus cuadros están diseñados para obligar al espectador a que participe, que tenga que examinar algo, o mejor dicho, reexaminarlo. En el caso de Esto no es una pipa, que pertenece a la serie La traición de las imágenes, consigue generar una décima de segundo de desconcierto ante una proposición verdadera. Muestra cómo el lenguaje, todo tipo de lenguaje, nos cala, nos engaña, nos determina qué decimos, qué podemos o no podemos pensar. Se hace evidente que Foucault puede sacarle mucho partido a su afinidad con el trabajo de Magritte. Esto no es una pipa, de Magritte, tiene varias versiones. Foucault analiza la primera, de 1926, un simple dibujo de la pipa que flota a distancia indeterminada del dibujo de la frase «Esto no es una pipa», y la más elaborada prolongación de la cuestión, dibujo del cuadro sobre un caballete que contiene el dibujo de la pipa sobre el dibujo de la frase y sobre los que flota un dibujo gigantesco de otra pipa. Desde la versión más simple, Foucault se pregunta por qué resulta que, a pesar de la aparente tontería, Magritte se sale con la suya. Porque aparentemente esto es una tontería. Esto no es una pipa. Claro que no es una pipa, ya lo sabemos todos. Es un uso habitual del lenguaje, decir esta pipa, cuando lo que se tiene delante es un simple dibujo que representa una pipa. Pero el desconcierto se produce porque Magritte utiliza dos registros a la vez. Dice y representa. Designar y dibujar no se cubren, dice Foucault. Y encima, Magritte pone la representación pictórica de la pipa y el texto «Esto no es una pipa» juntos pero separados. No está claro qué exactamente es esto en «Esto no es una pipa». Esto, el texto, no es una pipa. O quizá esto que flota aquí encima no es una pipa. O esto, todo el conjunto, el cuadro, no es una pipa. Todo mientras el dibujo de la pipa simple y claro representa la pipa, que no es, pero que te llama a decir que sí es, porque a diferencia de un texto que funciona desde su total diferencia con aquello que pretende significar, la representación pictórica funciona por semejanza con el objeto que representa. Semejanza que establecemos automáticamente en nuestra mente, que es producto meramente de nuestro pensamiento, pero que nos lleva a decir, aquí una pipa, o aquí el conde duque de Olivares a caballo, cuando lo que aquí hay en ningún caso es una pipa, ni el conde duque de Olivares, ni un caballo. Foucault nos dice que en la pintura occidental desde el siglo XV han dominado dos principios. Esto sería la episteme de la pintura. Primero, la separación entre representación plástica, que implica semejanza, y referencia lingüística, que la excluye. Y segundo, la equivalencia entre el hecho de la semejanza y la afirmación de un lazo representativo, ese ver esto y decir un caballo. Magritte, con su pintura, ha conseguido cargarse los dos de maneras tan simples que pasman. El primer principio queda roto en «esto no es una pipa», no solo porque hay una frase dibujada dentro de un cuadro, sino porque Magritte ha tenido la desfachatez de no asignar subordinación de uno a otro. El reenvío de uno a otro no está claro. ¿Quién obedece a quién? ¿Quién habla? El segundo también se ve aquí afectado, claro, la semejanza del dibujo con una pipa queda desmentida por el texto. Pero hay otros cuadros en los que el descaro de Magritte es aún mayor. Nada mejor que dibujar algo que a todas luces parece un huevo y titular el cuadro «La acacia», como nos recuerda Foucault. Aquí está Magritte disolviendo la episteme. Magritte deja reinar el viejo espacio de la representación, pero solo en la superficie, pues ya no es más que una piedra lisa que porta figuras y palabras. Debajo no hay nada, dice Foucault. Los títulos están escogidos de tal modo que impiden que mis cuadros se sitúen en una región familiar que el automatismo del pensamiento no dejaría de suscitar con el fin de sustraerse a la inquietud, dice Magritte. ¿Por qué esta inquietud? Cabría preguntarse. No hay falsedad.
no hay contradicción real. Hay distintas maneras de afirmar una misma cosa, nos dice Magritte y observa Foucault. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es? Esto no es una pipa. Es una afirmación, contesta Foucault. Es la afirmación del simulacro. Afirmación que puede ser prolongada de forma infinita, y de hecho lo es, en la versión 2 que analiza Foucault. Aquí, el dibujo de un cuadro que contiene un dibujo de una pipa y el dibujo de la frase «esto no es una pipa», sobre los que flota el gigantesco y silencioso dibujo de otra pipa. Foucault señala que aquí ya los elementos podrían aliarse en parejas y gritar al excluido que «esto no es una pipa, aquí no hay pipa alguna». ¿Qué queda aquí?, se pregunta Foucault, y no puede resistir la observación de que el dibujo del caballete parece inestable, aunque tampoco tiene claro qué consecuencias podría tener esto. ¿Caída inminente? ¿Derrumbamiento del caballete, del marco, de la tela o de la tabla, del dibujo del texto? Todo este estropicio por el suelo, mientras que allá arriba la gruesa pipa sin medida ni señalización persistirá en su inaccesible inmovilidad de globo. Pero, ¿qué se produce al afirmar el simulacro e introducir una serie? ¿Qué representa qué? Mientras que la exactitud de la imagen funcionaba como un índice indicando un modelo, un patrón soberano, único y exterior, la serie de similitudes, y basta que haya dos para que haya una serie, abole esa monarquía a la vez ideal y real. El simulacro corre en lo sucesivo por la superficie en un sentido siempre reversible. Según Foucault, Magritte consigue esquivar el fondo de discurso afirmativo en el que se sustentaba la pintura clásica. Es en el que descansaba la semejanza sin inquietud alguna y permitía decir «esto es una pipa» en vez de «esto no es una pipa». ¿Es esto una pipa? No. Magritte, al afirmar el simulacro, al mostrar sus posibilidades de extensión, nos acerca a la caída del caballete. ¿Importa eso? ¿Impide que el simulacro se siga prolongando sin pipa real en el horizonte?